Bienvenidos de vuelta, amantes de la superactuación. Después de mucho tiempo, por fin estamos de regreso con otro episodio, después de que tantos de ustedes pidieran un episodio más. Y como ya pasó un buen rato, aquí va un recordatorio rápido. En el episodio anterior, Bo-jin terminó su aterradora participación como subgerente Park en Perfiladora Yan. Naturalmente, volvió a dejar a todos impactados con su actuación. Pero todavía no había terminado. Luego reveló casualmente que hablaba inglés con fluidez y desbloqueó el japonés como si estuviera descargando un paquete de idioma. Gracias a esa increíble actuación, llamó rápidamente la atención del legendario director Kwon Ki-tak. Luego Agencia de Detectives fue seleccionada para el Festival de Cortometrajes Mise en Scène, y Bo-jin decidió verla en el cine durante su descanso. Desafortunadamente, sus amigos también estaban allí, y descubrieron que su supuestamente normal amigo diseñador se había convertido en actor en secreto. No solo eso, sino que además estaba protagonizando junto a la hermosa diosa Jong Ha-yeon. Según ellos, Bo-jin había cometido un pecado imperdonable. Hoy, nuestro chico se dirige a la ceremonia de premiación del Festival de Cortometrajes Mise en Scène. ¿Agencia de Detectives realmente ganará en grande? ¿Bo-jin sobrevivirá al reflector sin revelar algo ridículo? ¿O esta ceremonia abrirá la puerta a oportunidades mucho más grandes de lo que jamás esperó? Continuemos. Por fin llegó el día de la clausura y la ceremonia de premiación del Festival de Cortometrajes Mise en Scène. Y el ambiente ya se sentía inquieto incluso antes de que alguien entrara al salón. Algunas personas se preguntaban si Jong Ha-yeon y Park Jun-hyuk realmente aparecerían. Una persona asumió que Jong Ha-yeon definitivamente vendría, pero Park Jun-hyuk era otra cuestión. Honestamente, incluso pensaban que quizás sería mejor si él se mantenía lejos, porque una vez que Jong Ha-yeon apareciera, todos los demás tenían una posibilidad muy real de convertirse en muebles de fondo. Heo-seop, escuchando todo desde dentro del auto, no disfrutó para nada esa posibilidad. Últimamente, cada conversación parecía empezar y terminar con Jong Ha-yeon. La presencia de su estrella se sentía como si hubiera sido empujada a una esquina, pero Jun-hyuk creía que la ceremonia de premiación podría cambiar eso. Si aparecía en persona, tal vez la opinión pública cambiaría. Tal vez los rumores se calmarían. Tal vez, por una vez, el reflector dejaría de actuar como si hubiera firmado un contrato exclusivo con alguien más. Heo-seop finalmente se calmó por un segundo y dijo que tenía razón. Después de todo, no había forma de que Jun-hyuk fuera opacado por algo como agencia de detectives. Eso sonaba reconfortante, así que estaban a punto de salir del auto. Una vez que se abrió la puerta del auto, los fotógrafos los notaron. Habían llegado. La gente inmediatamente empezó a tomarles fotos. Pero entonces llegó el equipo de agencia de detectives. Y la multitud reaccionó de inmediato. Después de que la atención de todos se desviara, Heo-seop y Jun-hyuk cerraron rápidamente la puerta. Todo el plan de no hay forma de que te opaquen había fallado más rápido que la velocidad de la luz. Bo-jin entró con el equipo y al instante sintió la presión. Había demasiada gente, demasiados ojos, demasiadas cámaras, y su estómago empezó a preparar una carta de queja. Jong Ha-yeon notó lo plana que se veía su reacción y lo molestó por ser tan seco en su primer festival de cine. Le recordó que, aunque el evento fuera modesto, seguía siendo el Festival de Cine Mise en Scène. Mientras tanto, nuestro chico escuchó la palabra modesto y casi hizo cortocircuito. Para él, este lugar ya era una gigantesca máquina de celebridades con reporteros, flashes y suficiente atención como para hacer que una persona normal reconsiderara todas sus decisiones de vida. Los reporteros le gritaron preguntas a Ha-yeon. Le preguntaron por qué había elegido participar de repente en un cortometraje y le pidieron poses para la cámara. Ella se inclinó hacia Bo-jin, sonrió y le tomó el brazo. Nuestro asustado abusador del sistema tramposo fue tomado por sorpresa con ese gesto, pero la famosa actriz le dijo en voz baja que, aunque no le gustara, tenía que verse amable frente a los reporteros por un rato. Dentro de su cabeza, Bo-jin estuvo de acuerdo de inmediato, no porque de repente fuera una celebridad natural, sino porque aparentemente haría cualquier cosa por ella. Además, ahora tenía algo increíble de que presumirles a sus amigos. Una motivación perfectamente válida.
La fama era temporal, pero poner celoso al trío era para siempre. Un guardia de seguridad saludó al equipo de agencia de detectives y los guió hacia el salón. El salón de la ceremonia era enorme, incluso más grande que las salas de cine. Mientras avanzaban hacia el centro, Bohin sintió como si todos los ojos del edificio hubieran caído sobre ellos. Asumió que era porque no tenía experiencia. Eso era parcialmente cierto. La otra parte era que había entrado junto a Aeon, lo cual era básicamente la versión humana de entrar a una habitación con fuegos artificiales pegados al cuerpo. La ceremonia comenzó después de una prueba de micrófono. El presentador dio la bienvenida a todos y anunció que la ceremonia de premiación comenzaría ahora. Primero se presentaron los premios especiales de actuación, incluyendo un nuevo premio creado para honrar a nuevos actores y actrices. Luego la ceremonia avanzó hacia los premios principales de actuación, comenzando con la mejor actriz. El director Kwon Ki-tak subió como presentador del premio y comentó que el festival se sentía especialmente animado ese año. Luego anunció a la ganadora. Para sorpresa de absolutamente nadie, el premio a mejor actriz fue para Hon Ha-yeon de Agencia de Detectives. La sala aplaudió mientras ella se levantaba y caminaba hacia el escenario para recibir su premio. Mientras tanto, en la mente de todos, el cálculo comenzó de inmediato. Si Ha-yeon ganaba mejor actriz, entonces Park Jun-hyuk ganaría mejor actor. Hon Ha-yeon aceptó el premio con elegancia mientras primero agradecía al director. Luego comenzó su discurso de premiación y les dio las gracias a todos, y admitió que había bajado sus expectativas porque los otros actores habían actuado muy bien. Expresó gratitud al director Shin Dong-chun, la mente detrás de Agencia de Detectives. Después agradeció al personal y a los actores que habían trabajado con ella durante el corto periodo de producción. Luego agregó una línea más. Quería felicitar a alguien por adelantado. Bohin escuchó eso e inmediatamente se confundió. El público empezó de inmediato a preguntarse a quién se refería y por qué lo había dicho de manera tan misteriosa. Ese mensaje claramente había estado dirigido a alguien. Mientras tanto, Bohin se preguntaba por qué la diosa lo estaba felicitando. Ya había aprendido que, con la forma en que su vida había estado últimamente, las felicitaciones sospechosas nunca eran una buena señal. El presentador la felicitó una vez más antes de que Ha-yeon dejara el escenario y la ceremonia pasara a mejor actor. Presentó al director japonés invitado, Kyotaro Taniguchi, como el siguiente presentador. Mientras tanto, Choi Son se disculpó por llegar tarde. Dio a Ha-yeon con el premio en la mano y murmuró sobre que ella ya había ganado. Desafortunadamente para él, se había perdido la victoria de su cliente. Aún así, elogió a la famosa actriz y planeó hacer algo de relaciones públicas más tarde. El lugar también estaba más lleno de lo que había esperado. Bohin notó este comentario y asumió que necesitaba más espacio para que su manager pasara. Así que se levantó de su asiento. Entonces el presentador de repente llamó el premio a mejor actor. El ganador era Kang Bo-hin de Agencia de Detectives. Por un segundo, todo el salón necesitó reiniciarse. La gente preguntó quién era Kang Bo-hin. Algunos se preguntaron si era el hombre que acababa de levantarse. Ha-yeon molestó de inmediato a nuestro chico, ya que se había levantado incluso antes de que llamaran su nombre. Parecía que este actor genio estaba tan seguro de sí mismo que iba a ganarlo de todos modos. Choi Son elogió su audacia. Lo felicitó profundamente y le dijo que fuera por su merecido premio. Lo que ellos no sabían era que nuestro talentoso actor en realidad entró en pánico por dentro. No se había levantado porque esperara un premio. Se había levantado porque pensó que estaba siendo educado y haciendo espacio. De alguna manera, la conciencia básica de asiento había sido mejorada a predicción de premio a sangre fría. Mientras caminaba hacia el escenario, el público seguía susurrando. Se preguntaban si era un actor desconocido, como alguien desconocido había vencido a nombres más fuertes y por qué su expresión se veía tan fría. Por supuesto, su cara se veía fría porque su cerebro había abandonado la sala y estaba enviando actualizaciones desde un lugar lejano, claramente preguntándose por qué era él. El director Kyotaro lo esperaba y lo felicitó en japonés, diciendo que la obra había sido realmente increíble. Bohin le agradeció con cortesía y dijo que era un honor que el director pensara tan bien de Agencia de Detectives.
Pero en el momento en que respondió, Kyotaro quedó impactado. Nuestro chico había respondido en japonés. El traductor junto al director preguntó rápidamente si Bojin hablaba japonés. Esa pregunta también sorprendió a Bojin. Ni siquiera se dio cuenta de que había hablado otro idioma. Simplemente estaba demasiado nervioso para pensar en nada, así que rápidamente intentó restarle importancia y dijo que solo sabía un poco. Kyotaro no creyó eso ni por un segundo. El director señaló que su pronunciación no sonaba como algo aprendido de Duolingo y le preguntó si había vivido antes en Japón. Bojin mantuvo su máscara humilde y dijo que no era una habilidad digna de presumir. Afirmó que solo sabía lo suficiente para comunicarse. Pero el director Kyotaro lo miró como si acabara de ver a alguien llamar a un auto deportivo una simple bicicleta. Le dijo a nuestro protagonista que su japonés sonaba casi a nivel nativo. Luego elogió no solo su habilidad con el idioma, sino también su actuación. Eso lo hizo preguntarse en voz alta por qué alguien con tanto talento solo estaba haciendo cortometrajes. Bojin no entendió lo que el director quería decir. Detrás de ellos, el público entendía aún menos. Algunos pensaron que quizá era japonés. Otros pensaron que quizá era un coreano que había trabajado en Japón. Unos cuantos empezaron a preguntarse si tenía algún pasado oculto o conexión con Kyotaro. Había ganado un premio, hablado un idioma extranjero, y de repente todos lo trataban como un archivo secreto que se había escapado accidentalmente de una oficina gubernamental. Incluso Choi-son estaba gratamente sorprendido. Había sospechado cuando nuestro chico pidió guiones en japonés. Pero también lo hablaba perfectamente. ¿Quién demonios era este tipo? Ni siquiera su manager sabía la respuesta. Pero aún así, una cosa era segura, debía haber vivido mucho para llegar a este nivel. Aunque en realidad, solo tenía un sistema tramposo que lo hacía copiar habilidades. Un miembro del personal les hizo una señal incómoda para que no perdieran tiempo en el escenario y pasaran al discurso. El director se disculpó por retrasar el programa y le pidió con cortesía a Bojin que compartiera sus pensamientos con el público. Nuestro chico caminó hacia el micrófono mientras intentaba decidir cómo se suponía que debía sonar un discurso de premiación. Su mente era una tormenta, pero su rostro seguía viéndose lo bastante tranquilo como para hacer que la gente creyera que había ensayado esto frente al espejo durante 10 años. Decidió simplemente agradecerle a la gente e irse. Clásico. Así que empezó agradeciéndoles a todos y habló con sinceridad. Dijo que los tiempos difíciles habían sido largos y persistentes. Pero ahora tenía muchas personas maravillosas a su alrededor. Prometió no hablar demasiado y dijo que seguiría haciendo su mejor esfuerzo sin detenerse. El discurso fue corto, respetuoso y sorprendentemente estable para alguien que mentalmente había sido golpeado por un rayo 2 minutos antes. Después de eso, el presentador regresó al escenario. Solo quedaba el gran premio para una obra. La gente lo felicitó, y él aceptó sus palabras mientras lentamente se daba cuenta de que realmente había ganado. Entonces Aeon se preguntó qué equipo se llevaría el gran premio. Choi-son dijo con confianza que tenía que ser agencia de detectives. Luego el presentador lo anunció. El gran premio fue para agencia de detectives. El director empezó a llorar. Eso mostraba claramente cuánto significaba todo para él. Casi le había dado la espalda a la industria, dejado todo atrás. Pero ahora, todas esas luchas parecían haber valido la pena. Así que el festival terminó con agencia de detectives arrasando durante la noche. Los reporteros empezaron de inmediato a lanzar información al mundo. Los artículos se difundieron rápido, y el punto importante estaba claro. Kang Bojin ahora había sido reconocido como un actor real. De repente, todos recibieron un mensaje mientras miraban sus teléfonos. Bojin había enviado un mensaje al chat grupal y dijo que había ganado un premio. Solo era un festival de cortometrajes, pero aún así estaba orgulloso. Agregó que había enviado el mensaje por si estaban preocupados. Más tarde, ya estaba en un edificio enorme. Se sentó en una mesa grande, vio la reacción en línea y se dio cuenta de que el artículo seguía siendo popular. Su reconocimiento había aumentado gracias al festival de cortometrajes, agencia de detectives y la presencia de Hon Aeon. Luego revisó sus mensajes.
Su madre preguntó qué era esa foto y exigió una respuesta. Su padre preguntó si realmente se había convertido en actor. Un amigo le dijo que dejara de mentir. Otro lo felicitó después de enterarse del premio. Bo-jin suspiró, ya sintiendo que esto continuaría por un tiempo. Pero decidió pensar en los mensajes más tarde porque tenía una reunión ese día. Cuando llegó el director Ki-tak, se disculpó y dijo que había venido tan rápido como pudo. Rápidamente preguntó dónde estaba el presidente Choi. Nuestro chico explicó que Choi-son se había apartado para usar el baño. Así que Ki-tak decidió empezar sin él por ahora. En su mente sabía que Bo-jin no era el tipo de hombre al que le gustaba responder muchas preguntas. Aún así, estaba emocionado de ver cómo crecería este genio misterioso. El director se sentó y volvió a felicitar al protagonista. Bo-jin simplemente le agradeció su amabilidad. Sin perder tiempo, Ki-tak saltó a la conversación real y le preguntó qué le había parecido el guión después de leerlo. Bo-jin dijo que había sido muy interesante. Luego el director preguntó qué personaje le había intrigado más. Bo-jin se detuvo por un segundo. Pero al momento siguiente, sin ninguna duda, eligió al personaje con doble personalidad. Esto hizo que el director se congelara. Rápidamente advirtió que el papel no sería fácil de lograr, así que preguntó por qué Kang Bo-jin lo había elegido de todos modos. En su cabeza, nuestro protagonista estaba confundido. En realidad, solo lo había elegido porque parecía un papel divertido de interpretar. Pero por fuera respondió de la forma más simple posible. Lo había elegido porque le gustaban los villanos. Esa respuesta sorprendió al director de la mejor manera. Admitió que no esperaba que Bo-jin sintiera lo mismo. Luego reveló que ya lo había estado considerando para ese papel exacto. Así que preguntó si nuestro chico quería ser parte del proyecto. Bo-jin aceptó de inmediato como un hombre al que no le gustaban las negociaciones. Si era posible, con gusto quería hacerlo. En ese preciso momento, Choi-son irrumpió y se disculpó, diciendo que había recibido una llamada urgente. Por supuesto que definitivamente no estaba en el baño, ocupándose de sus asuntos. Una llamada, buena excusa. Por suerte, a Ki-tak no le importó la pequeña mentira piadosa y le dijo que en realidad había llegado en el momento perfecto. El director le informó rápidamente que debían firmar el contrato ese día. Explicó que el villano principal coincidía tanto con sus pensamientos como con la elección de Bo-jin. El presidente Choi se quedó congelado en el lugar. Ki-tak extendió la mano y confirmó que Kang Bo-jin sería el primer actor incluido en su obra. Le dijo al hombre que se sentara porque ahora necesitaban hablar del calendario. Choi-son, aún temblando, se sentó con duda. El villano principal no era un papel secundario pequeño. Un director maestro le estaba ofreciendo un papel principal a un actor desconocido. Esto no era algo que ocurriera todos los días en la industria. Era casi inaudito. Le echó un vistazo a Bo-jin y se preguntó cuántos pasos planeaba saltarse este tipo. Una vez que la noticia se difundiera, la industria definitivamente reaccionaría. Sin embargo, Bo-jin se veía tranquilo otra vez. ¿Por qué seguía tan tranquilo con esto? Entonces ocurrió algo peligroso. En lugar de pensar que nuestro chico simplemente estaba relajándose, tomó esa calma como un mensaje. De ahora en adelante era el manager de Bo-jin. No podía perder la compostura todo el tiempo de esta manera. Creyó que Bo-jin le estaba diciendo que se sorprendiera con moderación y luego se concentrara en su propio trabajo. Pero en realidad, Bo-jin solo estaba intentando procesar la frase papel principal sin hacer un ruido extraño. El presidente Choi se aclaró la garganta y entró en su modo manager. Le agradeció al director por la oferta, pero dijo que era demasiado pronto para firmar un contrato ese día. Sugirió que terminaran la reunión con un acuerdo verbal entre el director, Bo-jin y él, y luego arreglaran los detalles más tarde. Luego se volvió hacia Bo-jin y le preguntó en silencio si eso era lo que quería. Choi había malinterpretado por completo el silencio de Bo-jin de la forma más rentable posible. Creía que el actor quería hacerse el difícil y aumentar su valor antes de firmar. Como Perfiladora Yan aún no se había emitido, Choi pensó que debían esperar hasta después de la primera transmisión, cuando el valor de mercado de Bo-jin podría multiplicarse.
El presidente Choi vio una mirada e inmediatamente la convirtió en una estrategia de negociación. Mientras tanto, dentro de la cabeza de Bo-jin, ya estaba golpeando el aire del pánico. Le preocupaba que el director maestro pudiera sentirse ofendido y retirar la oferta. ¿Qué pasaría entonces? Esta era una oportunidad única en la vida para él. Pero para su sorpresa, el director aceptó la idea. Admitió que había sido demasiado apresurado y aceptó proceder primero con un acuerdo verbal. Choi le agradeció con cortesía. Bo-jin, sin embargo, no podía creer que algo así fuera siquiera posible. Este tipo básicamente estaba jugando póker sin saber que tenía la mejor mano. Así que el presidente Choi se inclinó y le susurró que apuntaba al menos al doble del valor, tal vez más si era posible. Le aseguró a nuestro chico que le conseguiría una oferta que lo satisfaría. Bo-jin no sabía de dónde había salido esa repentina charla sobre valor. Pero Bo-jin lo aceptó con calma. Después de todo, si alguien estaba dispuesto a aumentar su valor, no había razón para bloquearlo. Mientras tanto, Choi-son ya había empezado a soñar con el futuro. Con la publicidad que Bo-jin estaba recibiendo, este proyecto explotaría. Si se volvía aún más reconocido como recién llegado, y los contratos de perfiladora Jan e Isla de la Desaparición explotaban casi al mismo tiempo, no solo se convertiría en una bala en la industria del cine. Se convertiría en un misil entero atravesando toda la industria del entretenimiento. Después de la reunión, ya estaban afuera, dentro del auto, yendo al siguiente destino. Nuestro chico estaba agotado después de varios días cansados uno tras otro. Choi le contó a Bo-jin sobre su siguiente agenda. Varias compañías de producción y estudios de cine habían comenzado a contactarlos después del festival de cortometrajes Mise en Scène. Pero aconsejó cautela. Necesitaban observar la situación por un tiempo, y la compañía también tenía que organizarse. Bo-jin se dio cuenta de que tal vez tendría un poco de tiempo libre. Como el casting para un proyecto estaba casi finalizado, pensó en leer poco a poco a todo el elenco. Ya había terminado la primera lectura completa. Así que, antes de irse a casa, decidió probar un papel pequeño y entró en su subespacio. Miró los guiones frente a él y pensó que había pasado un tiempo desde que hacía una lectura allí. Quería elegir un papel para practicar, y el papel que llamó su atención fue el soldado Kim. Aunque el papel era pequeño, la experiencia seguía sintiéndose extraordinaria. Así que se sintió bastante nervioso. Entonces el sistema anunció los preparativos para la lectura. En cuestión de segundos, estuvo listo. La calidad del guión era muy alta, y la implementación llegó al 100%. Así, sin más, comenzó la lectura. El subespacio de repente giró y arrastró a Bo-jin hacia el papel. Cuando abrió los ojos, estaba dentro de un bosque. Todo a su alrededor era morado. Se encontró temblando, sacudiéndose, simplemente parado allí, exhausto. Su voz cambió a la del asustado soldado Kim. Respiraba con dificultad. Luego gritó y llamó a todos los que estaban allí. Iba a matarlos a todos. Pero de repente, se congeló. Algo se había movido dentro del bosque. El soldado Kim levantó rápidamente su arma y preguntó quién estaba ahí. Mientras apuntaba con su arma, llamó al sargento Kem y al sargento Park. Con una expresión aterrada, preguntó si el sargento Park estaba allí. Después de todo, tenía que ser él. ¿O era el soldado Han? Rogó que alguien respondiera y se preguntó a dónde se habían ido todos. Entonces un sonido inquietante resonó detrás de él. Una voz suave llamó su nombre. La escena se volvió tensa, extraña y perturbadoramente vívida. Todavía muerto de miedo, el soldado Kem giró lentamente la cabeza, ya que sabía que esa voz pertenecía al sargento Park. Pero claramente algo estaba mal con su voz. Y al momento siguiente, su cuerpo fue atravesado por algo gigantesco y fue levantado en el aire. Luego el cuerpo del sargento cayó de repente al suelo, y el soldado Kim quedó flotando en el aire. Más tarde, la historia se trasladó a un hotel lujoso en Corea. El director Kyotaro estaba en su habitación de hotel y no podía dejar de pensar en el actor desconocido. Solo había visto a Bo-jin brevemente, pero el tipo había despertado su curiosidad. La actuación había estado más allá del nivel de un veterano, pero su reconocimiento era casi inexistente.
Para él, eso no tenía sentido. Mientras sostenía un guión en la mano, sintió que sería un desperdicio dejar enterrado semejante talento. En ese momento, Kyotaro ya no pudo resistir el impulso y tomó una decisión. Quería mostrarle al mundo a ese actor desconocido increíblemente talentoso. Más importante aún, personalmente quería trabajar con él. Así que llamó a alguien para que fuera a su habitación y decidió quedarse en Corea unos días más. El director había venido por una sola agenda y accidentalmente cambió sus planes de viaje por un recién llegado sospechosamente tranquilo. Al día siguiente, Bo-jin estaba en casa, pasando las vacaciones. Pero un gran evento ya estaba ocurriendo en el edificio de la estación de transmisión SBC. El reflector pronto se movió hacia la presentación de producción del muy esperado proyecto Perfiladora Jam. La escritora Park Yan-mi añadió todavía más leña al fuego al insinuar un actor robaescenas sin precedentes. Esa sola declaración hizo que las comunidades públicas y los medios empezaran a hervir. Otras cadenas, sintiendo la presión, comenzaron a promocionar urgentemente sus propios dramas próximos. Sus tráilers principales salieron casi al mismo tiempo, como si todos hubieran escuchado la misma alarma. Bo-jin vio el tráiler y comentó sobre su calidad. Le pareció fascinante ver cómo las escenas aparecían en el video final. Pensó que ni siquiera había hecho tanto, pero el tráiler hacía que todo se viera pulido. Recordó que también había hecho edición de video cuando trabajaba en una compañía de diseño. Y entonces otra realización lo golpeó. Había llegado su primer pago de actuación. Una vez que abrió la notificación, la cantidad que vio le pareció enorme. 60 millones de wons cayeron en su cuenta de una sola vez, y se quedó mirándolos como si pudieran desaparecer si parpadeaba mal. Este era su primer salario desde que empezó a actuar. Recordó que seguiría llegando más dinero del lado de Ayan incluso después del primer episodio. Nunca había manejado ese tipo de dinero antes. Así que se sintió completamente perdido sobre qué hacer con él. Se preguntó si debía darles algo primero a sus padres o ahorrar más para mudarse. Antes de poder resolver por completo el mejor problema posible llamado tener demasiado dinero, recibió un mensaje. El presidente Choi le pidió que fuera a la oficina al día siguiente. Como el manager estaba ocupado, otros pasarían por él en su lugar. Bo-jin se preocupó. Si el presidente lo estaba invitando así, algo tenía que estar pasando. A la mañana siguiente, nuestro chico ya estaba en el edificio de entretenimiento BW. Dijo buenos días a las personas que lo esperaban afuera del edificio. La estilista de cabello y vestuario lo saludó cálidamente y le dijo que hablara con ellos de manera más casual. Bo-jin aceptó y preguntó si el presidente estaba muy ocupado. Le dijeron que ni siquiera lo mencionara. La compañía estaba en un caos completo. Pero Ye-jung sabía que contárselo no sería suficiente. Así que decidieron mostrárselo todo en su lugar. Arriba, Choi-son ya parecía un fantasma. Su piel estaba tan pálida y su cerebro se había convertido completamente en papilla. Sus ojos básicamente miraban a la nada. Solo vacío. Porque frente a su escritorio, la oficina se había convertido en un campo de batalla. Excepto que las armas eran llamadas telefónicas, correos electrónicos, entregas rápidas, guiones y miembros del personal intentando no perder el alma. Llegaban llamadas sobre las entrevistas de Hon Ha-yeon, las reuniones de Kang Bo-jin, anuncios, horarios y consultas. Llegaron repartidores. El personal gritaba nombres de un lado a otro de la sala. Hon Ha-yeon y Kang Bo-jin se habían convertido en los dos nombres que resonaban por toda la compañía. El personal repetía Hon y Kang tantas veces que la oficina sonaba como si accidentalmente se hubiera convertido en una grabación de voz dañada. La Paz había renunciado de inmediato. Incapaz de soportarlo más, el presidente Choi golpeó su escritorio con el puño y convocó una reunión de emergencia como si fuera Michael Scott con los problemas de manejo de ira de Andy. Dijo que procederían con los planes actuales de Hon Ha-yeon tal como estaban. Pero para Bo-jin, no decidirían nada importante hasta después de que Perfiladora Jam saliera al aire. Como Bo-jin se había unido, también necesitaban más personal. Así que preguntó qué departamento necesitaba más ayuda. El equipo de marketing necesitaba ayuda primero, y el equipo de gestión también estaba luchando.
Choi les ordenó aumentar el personal en los departamentos más ocupados lo más rápido posible. Todo el personal obedeció de inmediato. Bo-jin, mientras tanto, estaba de pie detrás de él y observaba cómo todo se desarrollaba con cara preocupada. Ahora todo tenía sentido. Honestamente, no estaba demasiado sorprendido, considerando todo lo que había estado pasando últimamente. Cuando Choi se giró, vio a nuestro chico parado allí. Estaba tan ocupado que había perdido por completo la noción del tiempo. Se disculpó por llamarlo durante su descanso. Pero como nuestro protagonista podía ver, había un poquito de caos ocurriendo en su compañía. Así que simplemente señaló una parte de la sala. Había una pila de guiones y escenarios que llegaban para él. También había muchas entrevistas próximas en su agenda. Bo-jin estaba impresionado y preocupado al mismo tiempo por la enorme cantidad de ofertas. Pero por suerte para el manager, nuestro chico admitió que todavía no se sentía completamente preparado para entrevistas. Se sentía abrumador. Choi vio su oportunidad y estuvo de acuerdo. Seguía pensando que era mejor para Bo-jin mantener un aire de misterio. La respuesta a entrevistas inmediatas no sería lo suficientemente grande y quizás solo debilitaría su imagen. Choi-son quería esperar hasta después del estreno de Perfiladora Yan. Hasta entonces, mantendrían las cosas bajo reserva tanto como fuera posible. Incluso le advirtió a Bo-jin que tuviera cuidado con lo que les decía a sus amigos cercanos. Después de eso, el hombre le mostró las siguientes propuestas de proyectos. Había guiones que habían llegado para Bo-jin, junto con melodramas y comedias románticas que Choi había investigado por separado. Ya había filtrado los que no tenían sentido. Bo-jin miró la pila y se preguntó cuándo se suponía que debía leer todo eso. Un premio después, y de repente todos querían una reunión. Choi le dijo que usara su intuición divina y eligiera algunos. El siguiente proyecto no tenía que ser estrictamente un melodrama o una comedia romántica. Como el proyecto del director Kwon Ki-tak todavía estaba en sus primeras etapas, había tiempo para encajar una o dos apariciones cortas. Nuestro protagonista señaló de inmediato una propuesta. El presidente de entretenimiento BW explicó que probablemente era un cameo. No había podido ponerse en contacto con el director, pero por lo que había escuchado, el proyecto ya se estaba filmando. Aún así, el director había querido conocerlo después de verlo en el festival de cortometrajes, así que preguntó si Bo-jin quería que organizara la reunión. Pero mientras todo esto ocurría, nuestro chico ya había visitado su subespacio y vio que el proyecto ya tenía una calificación BI. Justo cuando Choi-son estaba a punto de confirmar que también añadiría esa reunión a su agenda, un miembro del personal entró apresuradamente. Estaba llamando al presidente. Una vez que entró, anunció que el presidente tenía que salir porque alguien había llegado. Al ver la prisa, Choi preguntó con calma quién era exactamente ese invitado al azar, pero antes de que el miembro del personal pudiera responder, un hombre entró. Habló en japonés y se disculpó por aparecer de repente. ¿Estaba actuando demasiado apresuradamente? Era el director Kyotaro Taniguchi. Saludó a todos y dijo que estaba allí para reunirse con el actor Kang Bo-jin. Toda la oficina se congeló. Prácticamente se podían escuchar los grillos desde 1 kilómetro de distancia. Un destacado director japonés había aparecido de repente en su compañía. Y honestamente, ¿quién podría culparlos? Solo imaginen a Christopher Nolan entrando de repente en su oficina. Yo estaría igual de impactado. Choi se quedó sin palabras. ¿Por qué estaba Kyotaro aquí? Este era el tipo de visita que lo hacía preguntarse si su personal había pasado por alto un correo muy importante. Por suerte, Kyotaro explicó en japonés que pensó que venir en persona mostraría su sinceridad. Pero si era inconveniente, podían reprogramar. Mientras tanto, Bo-jin se preguntó por qué el hombre lo estaba mirando directamente mientras hablaba. Luego se dio cuenta de que era porque esperaba una traducción. Al menos eso era bastante fácil para él. Le dijo a Choi que el director quería tener una reunión. Choi-son fue tomado por sorpresa, pero aún así lo invitó a pasar de inmediato. Más tarde, en la sala de reuniones, Kyotaro expresó lo satisfecho que estaba de que Bo-jin pudiera hablar japonés, porque siempre había sido incómodo cuando visitaba Corea.
Luego preguntó si nuestro chico podía actuar como intérprete en sus conversaciones de negocios. Bo-jin aceptó. Y la reunión comenzó con el actor traduciendo una reunión con un director famoso sobre sí mismo. Muy normal. Para nada estresante. Kyotaro le agradeció y dijo que se había arrepentido de no haber hablado más tiempo con él en el festival de cortometrajes. Luego pasó al punto real. Creía que el potencial de Bo-jin estaba siendo desperdiciado. Sin importar qué tan altos fueran los obstáculos en la escena actoral de Corea, era una lástima que permaneciera solo en cortometrajes. Bo-jin se preguntó internamente de qué estaba hablando este hombre de repente. Entonces el director japonés preguntó cuánto tiempo se había quedado nuestro chico en Japón. Pero nuestro chico misterioso dio una respuesta vaga sobre circunstancias difíciles. Esto hizo que el director se disculpara. Pensó que había tocado un tema sensible. Sin embargo, en realidad, era solo que nuestro chico no tenía una buena excusa para todas sus habilidades lingüísticas. Hablar inglés como un estadounidense y hablar japonés perfecto. ¿Qué seguía? ¿Hablar perfectamente todos los idiomas de Protoria? Bueno, probablemente. En fin, toda esta conversación hizo que Bo-jin sospechara aún más. ¿Por qué este hombre había aparecido de repente así? Choi cortó la conversación y miró a nuestro chico. También estaba esperando ese servicio de traducción gratuito. Así que preguntó con cautela si Kyotaro había venido por Hon A-yeon. Bo-jin tradujo la respuesta del director. El director dijo que A-yeon era una gran actriz. Pero había venido por el actor Kang Bo-jin. Nuestro chico despistado aún no podía entender qué tenía que ver este director con él. Así que Kyotaro hizo la oferta. Preguntó qué pensaba Bo-jin sobre avanzar hacia Japón. Bo-jin casi se congeló otra vez. ¿El director realmente había perdido la cabeza? Solo había estado actuando por 2 meses, y ahora un jefe final le estaba pidiendo desbloquear un nuevo DLC en forma de un nuevo país. Pero Kyotaro sabía exactamente lo que estaba pensando. Admitió que era natural tener preocupaciones y preguntó si Bo-jin tenía actualmente algún proyecto confirmado. Bo-jin dijo que todavía no se había confirmado nada, incluyendo el trabajo con el director Kwon Ki-tak. Kyotaro entendió. Luego explicó que su siguiente proyecto ya había sido confirmado. Estaba adaptando una famosa novela japonesa, y el guión estaba completo en alrededor de un 80%. Así que dejó muy clara su propia intención. Quería trabajar en ese proyecto con Bo-jin. Aparentemente, incluso él era consciente de todos los malentendidos en este manhwa. Así que necesitaba asegurarse de que todo se entendiera. Especialmente con las traducciones y todo eso. Bo-jin quedó aturdido como si lo hubiera golpeado la definitiva de AC. Se preguntó seriamente si esto era la vida real. Porque su cerebro también necesitaba confirmación. Cuando pudo romper el efecto de control de masas, nuestro chico pensó en silencio que no sonaba mal. No era como si fuera a volar a Japón de inmediato. Mientras tanto, junto a él, Choi seguía sin entender nada de todo lo que acababa de pasar justo frente a él. Preguntó rápidamente qué había dicho Kyotaro. Así que nuestro chico finalmente tradujo que el director quería trabajar con él. Choi-son se emocionó de inmediato. Bromeó diciendo que el imán de directores maestros de Bo-jin también funcionaba en el extranjero. Luego, como un hombre que por fin podía acostumbrarse a las sorpresas, simplemente preguntó qué pensaba. Nuestro protagonista no veía razón para rechazarlo. Pero decidió que era mejor pedir primero el guión y pensarlo. El presidente estuvo de acuerdo. Siempre era mejor tener más opciones. Por lo tanto, Bo-jin explicó su razonamiento. La idea sonaba bien, pero quería recibir el guión y considerarlo. Y el maestro director Kyotaro aceptó sin dudarlo. Más tarde preguntó cómo contactarlos después. Nuestro chico no estaba seguro de si necesitaba entregar su número personal en este tipo de situaciones, así que recurrió a su salvador en busca de una respuesta. Choi-son. El manager entregó una tarjeta de presentación con su correo electrónico, y Bo-jin tradujo los detalles. Kyotaro se levantó de su lugar y les agradeció. Había valido la pena venir en persona. Prometió completar el guión rápidamente y enviarlo. Cuando Bo-jin preguntó si ya se iba,
el director explicó que su agenda original en Corea había sido solo de un día, pero se había quedado más tiempo porque quería conocer a este actor genio. Ahora que la reunión había terminado, no tenía razón para quedarse. Antes de irse, una última vez se volvió hacia nuestro protagonista y dijo que esperaba con ansias el día en que se encontraran de nuevo. Bo-jin quedó aturdido ante el gesto proveniente de una figura tan respetada en la industria. Y justo a su lado, Choi-son solo miraba fijamente, porque el pobre tipo no tenía un código trampa y no podía hablar todos los idiomas conocidos por la humanidad. Una vez que el famoso director se fue, Choi giró la cabeza y exigió saber qué acababa de pasar. Pero nuestro chico se había convertido en una estatua. Había perdido la capacidad de moverse después de todo lo que había sucedido. Así que solo pudo responder en su cabeza, él también tenía curiosidad. Entonces Choi dijo que ya había estado considerando oportunidades en el extranjero por las habilidades de idiomas extranjeros de Bo-jin. Pero la oportunidad había llegado antes de lo esperado. Como todavía no sabían cómo terminaría, lo mantendrían en silencio por ahora. Por el momento, Bo-jin podía elegir guiones y esperar a que saliera al aire el primer episodio de Perfiladora Yan. Luego el manager recibió un mensaje y dio otra actualización. Pederson quería que todos tuvieran una cena de empresa y vieran juntos el estreno de Perfiladora Yan. Cuando salieron del edificio de entretenimiento BW, el momento finalmente había llegado. Choi ya sabía que probablemente todos los reporteros estaban esperando en ese momento. La industria estaba observando. Así que le preguntó a Bo-jin cómo se sentía ahora que el estreno estaba a la vuelta de la esquina. Bo-jin hizo una pausa y dijo que tenía hambre y estaba emocionado. Aunque el hambre iba primero. El hombre necesitaba su cena. Sería la celebridad más honesta de todas. El presidente lo molestó y le preguntó dónde había quedado su actitud de novato, pero por dentro, nuestro chico admitió la verdad. En realidad estaba muy nervioso. Esto se sentía completamente diferente a su primer rodaje. Así que Choi se disculpó y entró, diciendo que se arreglaría un poco y lo seguiría después. Después de un rato, Bo-jin llegó a la reunión y abrió la puerta. La escritora Park Yeon-mi y el productor Son Man-woo notaron que nuestro protagonista llegaba y lo guiaron hacia ellos. Yeon-mi lo saludó cálidamente, preguntándole cómo había estado. Mientras tanto, Man-woo dijo que su subgerente Park finalmente había aparecido. Bo-jin saludó al director y a la escritora con una mirada indiferente. Man-woo lo felicitó por su premio, luego sacó el rumor de que no solo era bueno en inglés, sino también en japonés. Preguntó si nuestro chico tenía experiencia tanto en Estados Unidos como en Japón. Bo-jin dio su excusa clásica y se negó a responder claramente. Aparentemente no se sentía cómodo hablando de eso. Eso solo empeoró el misterio. Entonces la escritora Yeon-mi de repente le tomó la mano. Él miró a la mujer como preguntándose qué demonios estaba haciendo. No pudo evitarlo y, después de unos segundos incómodos, preguntó. Ella respondió que estaba rezando. Ya se había convertido en creyente de la leyenda del Tótem Khan Bo-jin. Su habilidad para predecir el éxito de los proyectos había sido verdaderamente incomparable. Bo-jin no tuvo nada que decir y decidió dejarlo así. Mientras tanto, dos figuras más aparecieron detrás de él. Una de ellas preguntó cuándo había llegado nuestro chico. Bo-jin se dio la vuelta y saludó a ambos. Rayu Yeon-min lo saludó y lo felicitó por ganar un premio gracias a Agencia de Detectives. Luego a Yeon se acercó a él y le susurró algo. Había escuchado que el director Kyotaro había ido a la compañía. Se preguntó si Bo-jin quizá estaba llevando sus talentos a Japón como LeBron James lo hizo con Miami. La respuesta interna de Bo-jin, desafortunadamente, no fue estratégica. Porque lo único en lo que pudo pensar en ese momento fue en el hecho de que ella olía extremadamente bien. Para aumentar la humillación, se preguntó si era el aroma de una diosa. Por suerte, en voz alta, solo dio una respuesta fría y dijo que no sabía. Claramente, esa no era la respuesta que la famosa actriz esperaba. Antes de que la conversación pudiera continuar, alguien dijo que los anuncios habían terminado y que el episodio estaba a punto de comenzar. El personal rápidamente se puso nervioso. Se preguntaban cómo saldrían los índices de audiencia.
Alguien sugirió hacer una apuesta de rating, ya que no habían hecho una en un tiempo. Un miembro del personal apostó 50,000 wons al 10%. Otro adivinó 10.7. Alguien más apostó por 15%. Al ver que todos se divertían, Bo-jin se preguntó si también debería unirse. Entonces, por razones completamente desconocidas, incluso para él, se puso atrevido. Apostó 50,000 wons al 20%. La sala hizo una pausa. ¿20%? El número cayó tan fuerte que todos parecían estar mostrando una pantalla azul de Windows. Entonces un miembro del personal se rió y dijo que ratings cercanos al 20% no habían ocurrido en años. Otra chica preguntó si la suposición de Bo-jin no era un poco demasiado alta. Nuestro chico se preguntó en silencio si realmente era mucho. Pero ya no había tiempo para retroceder. El estreno estaba comenzando. Así que todos se giraron hacia la televisión. Finalmente era el momento que todos habían estado esperando. El momento que podría duplicar el valor de Bo-jin. Así que Perfiladora Jan finalmente salió al aire en todo el país. A diferencia de Agencia de Detectives, este drama llegaría a espectadores normales por todo el país. Cualquiera podía verlo. Bo-jin se preguntó cuántas personas lo estaban viendo y qué pensaban de su actuación. Su nerviosismo se sentía diferente ahora. Esto ya no era un salón cerrado de festival ni un proyecto pequeño. Este era el escenario público. Un redactor de artículos vio el episodio y chasqueó la lengua. La actuación era sorprendentemente buena, lo que hacía que el artículo fuera menos interesante. Entonces otro se dio cuenta de que había visto al actor en algún lugar antes. Era el que había ganado el premio de actuación en el Festival de Cortometrajes. Intentó recordar el nombre y finalmente pudo murmurar, Kang Bo-jin. En la reunión, los miembros del personal estaban impresionados. Elogiaron la calidad del drama y bromearon sobre la edición del director. Reaccionaron especialmente a la escena del gerente Park. Mientras tanto, nuestro chico pensó que ver el episodio con todos era divertido. Se había sentido incómodo cuando apareció por primera vez en pantalla. Pero cuanto más miraba, más se acostumbraba. Su propio trabajo se veía diferente desde afuera. Luego su teléfono empezó a llenarse de mensajes otra vez. Sus amigos habían visto, su familia había visto. Incluso personas de su antigua compañía habían visto. La vida tranquila que solía conocer claramente había encontrado la salida. Entonces notó la expresión sospechosa y oscurecida en el rostro del productor y director Mang-woo. El personal se reunió rápidamente a su alrededor, pero el despistado Bo-jin no podía entender por qué. Mientras tanto, cuando llegaron los ratings en tiempo real, todos le preguntaron nerviosamente al director cuál era el rating del programa. ¿Cuánto fue? Mang-woo se tomó su tiempo y expresó todo uno por uno. Empezó primero con las cadenas competidoras. MBS tuvo 5.9%. TVM tuvo 2.7%. Luego revisó su propio número. Perfiladora Jan había alcanzado 20.3%. La sala quedó en silencio. Todos miraron con la boca abierta. 20% había sonado ridículo. Pero Bo-jin había adivinado 20 como si estuviera ordenando el almuerzo, y de alguna manera el drama había respondido con 20.3. Una vez que superaron el impacto inicial, todos gritaron 20.3% al mismo tiempo. Las consecuencias de la sorpresa fueron tan grandes que sus voces resonaron fuera del edificio. En ese punto, su apuesta ya no era solo una apuesta. Era otra situación que hacía que Bo-jin pareciera un genio. Y aquí es donde termina el episodio de hoy. Bo-jin había entrado a la ceremonia de premiación como un recién llegado misterioso y salió como un actor premiado. Agencia de Detectives arrasó en el festival. Y Perfiladora Jan impactó a todos al alcanzar ratings de 20.3%. A estas alturas, incluso las suposiciones aleatorias de Bo-jin parecían profecías. Pero con directores de Corea y Japón observándolo ahora, la vida tranquila de Bo-jin claramente había terminado. Entonces, ¿qué pasará después? ¿Su papel como subgerente Park lo convertirá en una sensación nacional? ¿Y la oferta del director japonés abrirá una puerta aún más grande?
Si disfrutaste el video, deja un like y suscríbete. Cuéntanos en los comentarios, ¿extrañaste esta serie? Gracias por ver, y nos vemos todos en el próximo episodio de Protoria.